pastor Pablo, creo que fue el domingo pasado, y él decía que en este tiempo, cristiano que no se renueva, se queda por el camino, ¿sí? Y parece fuerte, ¿no? Pero es así, es un tiempo donde estamos rodeados de incertidumbre, vemos las cosas que pasan a nuestro alrededor en el mundo, las guerras, la oscuridad que quiere avanzar, el enemigo que oprime, pero nosotros somos llamados a hacer luz y a renovar nuestra luz. Así que este año, el año de la renovación, vos y yo tenemos un llamado de parte de Dios y es levantarnos a brillar renovados, con una luz nueva, con una luz diferente, con una luz radiante. Y eso, ¿sabes qué? Lo hace Jesús. Y brillar como hijos de Dios tiene que ver no solamente con estar bien nosotros, sino con irradiar esa luz de Jesús que ilumina a nuestro alrededor, precisamente porque hay un mensaje de Dios que somos llamados a dar. Y en este año de la renovación te quiero alentar y animar a que vos te renueves en fe, te renueves en el brillo que activa solamente el Espíritu Santo en una vida y puedas compartir el Evangelio. Porque la gente hoy más que nunca necesita escuchar un mensaje de esperanza, ¿sí o no? Necesita conocer a Jesús. Así que somos llamados en el año de renovación a renovarnos en transmitir la palabra del Señor con más poder, con más potencia, con más pasión. ¿Amén? Bien, así que el cristiano que no se renueva se queda por el camino a todo nivel, ¿no? Aún así yo quiero declarar que a pesar del contexto, de lo difícil que se vea y que sea la realidad en la que estamos inmersos, este puede ser tu mejor año. Si vos elegís, decidís y te determinás a que el Espíritu Santo realmente haga una obra poderosa en tu vida, esa obra de renovación que solamente el Espíritu Santo puede hacer si lo dejás. Mirá lo que dice Efesios 4:23. Efesios 4:23 dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con vos y conmigo en este año especialmente, no solo en el 2022, sino cada día de nuestra vida. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pero ¿sabés qué? Para llegar a esta instancia hay una palabra clave que está en este texto y es dejen. Es decir, permitan, hagan lugar, tomen acción de alguna manera para que el Espíritu Santo tenga lugar en tu vida y obre y produzca esa renovación en tus pensamientos, en tus actitudes. Porque déjame decirte algo, si vos no querés, nada va a pasar. Si vos no querés, por más que Dios quiera que vivas un año en plenitud y en renovación, si no lo dejás, nada va a pasar. Entonces esa renovación depende de vos. Por eso hoy te quiero compartir un principio bíblico que todos necesitamos, no importa la edad que tengamos. Necesitamos abrazarlo, necesitamos activar, desarrollarlo para poder vivir renovados, para poder vivir en plenitud, para vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros, para vivir alineados a su voluntad. ¿Cuántos quieren vivir cada día de su vida alineados a la voluntad de Dios? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y este es un principio bíblico que funciona siempre. ¿Sabés que lo que está en la palabra de Dios funciona? Siempre funciona. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos que es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que es efectiva, que funciona. Probá, ponela en práctica, obedecela. ¿Lo sabés? Cuando obedecemos lo que dice la Biblia, funciona. Incluso funciona para los que no tienen fe en Cristo. Porque los principios bíblicos, aún operando en las personas que son inconversas, funcionan. Porque la palabra tiene poder. Así que este es un principio que lo vamos a extraer del libro de Daniel, del libro del profeta Daniel. Y antes de leer la palabra, te quiero poner en contexto porque quizás recordás el contexto en el que está este libro del profeta Daniel, quizás nunca escuchaste. Resulta que en el año 600 antes de Cristo, ¿sí?, el rey Nabucodonosor de Babilonia invade Jerusalén y se lleva cautivos a todos los habitantes, entre ellos
a algunos jóvenes que eran jóvenes de la realeza, descendientes de los nobles de Judá. Y entre todos estos jóvenes, ahí está Daniel con sus amigos. Y estos jóvenes, ¿sabes qué? Estaban acostumbrados a un estilo de vida tranquila, a un estilo de vida. Vos sabés que el que viene de la nobleza, de la realeza, ¿no? Tiene un determinado estilo de vida. Tiene muchas cuestiones resueltas, las necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Personas a su servicio, quizás se daban ciertos lujos, estaban capacitados y estaban formados intelectualmente porque tenían acceso a una serie de recursos que quizás otros no tenían. Pero ¿sabes qué? De vivir una vida así, en un instante cambió todo. En un instante, así, de un día para el otro. Pensemos, para poder entender lo que vivía esta gente, lo que estamos viendo que pasa en Ucrania, tremendo, ¿no? De un día para el otro, en poquitos días, en un par de semanas. Vos te tomabas el tren, tenías tu auto, ibas a tu trabajo, generabas un nuevo emprendimiento, tenías tu familia, ibas al colegio, y de repente te encontrás con nada, con que te saquearon todo. No tenés casa, perdiste familiares, perdiste el día a día, lo conocido, el lugar, y te encontrás siendo un refugiado y pidiendo asilo en otro lado, más de 2 millones de personas. Bueno, una situación igual se daba en este contexto que vamos a compartir, ¿sí? Y la historia cuenta que una vez que se llevan cautivos a todos estos muchachos y a todos los habitantes, el rey Nabucodonosor dice, bueno, le encarga al jefe del ejército, al general en jefe, búscame a los mejores descendientes de la realeza, que sean jóvenes sin tacha, jóvenes inteligentes, los más sabios, los más preparados, los más capaces, los de mejor parecer. Agarrá a todos esos, empezá a entrenarlos, empezá a enseñarles la cultura de nuestro reino, el lenguaje de nuestro reino, todo lo que tiene que ver con los ídolos de nuestro reino, capacitarlos durante 3 años y luego de que los hayas entrenados, tráemelos y ponelos al servicio en el palacio. Así que el contexto era este. Y una cosa más le dice el rey, a todos estos que elijas les vas a dar todos los días la comida que como yo. Imagínate cómo era la comida que comía el rey más poderoso del mundo en ese tiempo, manjares extraordinarios. Así que la orden era que todos los días a Daniel y a sus amigos les tenían que dar de comer la ración, la misma de la comida del rey, la misma comida, el mismo vino. En ese contexto, vamos a leer un versículo que está en Daniel 1:8, y es tremendo. Capaz que lo escuchaste un montón de veces, pero a mí nunca me deja de sorprender. Dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel propuso en su corazón, tomó una determinación, fue proactivo en su actitud. Recién el pastor Amílcar nos hablaba de la importancia de la actitud. Y a veces no es tanto la aptitud ni la capacidad, como bien él decía, sino nuestra actitud frente a las circunstancias. Y esto tiene mucho que ver con el principio que vamos a desarrollar juntos en esta noche. Porque acá Daniel tuvo una actitud, ¿sí? Fue proactivo en su accionar. Y esto tiene una clave. Daniel se lideró a sí mismo. Y hoy te quiero hablar de un principio bíblico, bien bíblico, que ¿sabes cuál es? Autoliderazgo. Liderarte a vos mismo y a vos misma es clave para tu renovación. ¿De qué se trata esto? No tiene nada que ver con ser independiente de Dios. Liderarnos a nosotros mismos no tiene nada que ver con decir hago la mía, ¿sí? Lo que a mí se me ocurre, voy para donde quiero, lejos de lo que Dios dice. Al contrario, vamos a compartir este principio bíblico en el marco de las Escrituras. Porque vos y yo somos llamados a liderar nuestra vida
en el marco de la palabra de Dios, acorde a los principios del reino, acorde a las Escrituras, a lo que el Señor nos enseña, centrados en el propósito de Dios para nosotros. Y el autoliderazgo, mira, es un tema muy amplio. Se dan seminarios de autoliderazgo que pueden durar 3 días enteros. Acá solamente yo te voy a compartir algunas reflexiones que vienen de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque no es un invento de ahora, ¿eh? A mí me maravilla que cuando vamos a la Biblia ahí está todo. A veces escucho conferencias y me encanta estudiar distintas cosas y decís, pero esto está en la Biblia. Bueno, cuando escuches algo sobre autoliderazgo, ¿sabes qué? Está en la Escritura antes de que todos los contemporáneos lo hayan descubierto, la importancia del autoliderazgo. Pero es un tema muy amplio, ¿no? Y implica en primer lugar, ¿sabes qué? Ser conscientes y prestar atención cada día y ser intencionales en cuanto a la actitud precisamente que nosotros tenemos frente a las circunstancias que nos toca transitar. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo nos paramos frente a las circunstancias, frente a la vida? Eso tiene que ver con cómo nos lideramos a nosotros mismos o no. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Cómo te estás ubicando frente a las circunstancias que estás atravesando? ¿Lo haremos con fe? ¿Con enfoque, con propósito, con proyección, con determinación, con decisión, con firmeza? ¿O vamos a ir para donde nos lleva el viento de esta sociedad, de los problemas, de las crisis económicas, de lo que se le ocurre al político de turno, de las guerras? La forma de responder a todas estas cuestiones, ¿sabes qué? Las decisiones que vos tomes, las actitudes que tengan, no dependen del contexto en el que estás, no dependen del afuera, siempre dependen de vos y de mí. Por eso yo no le puse de título a este mensaje, o a este principio, o a este punto, no le puse de título que nos lidere el Espíritu Santo, ¿sí? Liderazgo en el Espíritu Santo, por ejemplo. Hubiera sonado más espiritual, ¿no? Hubiera sonado más espiritual. Pero yo te estoy hablando de autoliderazgo, ¿sí? Porque, ¿sabes? Si nosotros no entendemos y no activamos este principio de autoliderazgo que está en la palabra de Dios y que tiene que ver con dirigir nuestra vida, con tomar decisiones, difícilmente podamos dejar que el Espíritu Santo nos lidere. Y difícilmente podamos dejar que el Espíritu Santo haga lo que leímos ahí en Efesios, que renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Porque cuando nosotros entendemos la necesidad de desarrollar este valor y este principio en nuestra vida, enseguida vamos a linkear eso con el liderazgo del Espíritu. ¿Me siguen? Cuando uno aprende a liderarse a sí mismo, lo primero que se decanta es que se deja liderar por el Espíritu Santo. Te lo voy a poner así, este tema del autoliderazgo. A Daniel nadie le propuso nada. Dice ahí que él propuso en su corazón, ¿sí? Él se dijo a sí mismo, voy a hacer esto, tomo una determinación, tomó una decisión. Y en vez de ponerse triste, mal, amargado, que seguramente habrá estado en algún momento con angustia, porque no era un robot Daniel, ¿no? Era una situación compleja, difícil, dolorosa, triste. Pero habrá atravesado esa crisis liderándose a sí mismo y proponiéndose cada día en su corazón no contaminarse. Porque esto que se propuso no pasa solo porque no se contaminó con la comida que estaba ahí. Es algo mucho más profundo que vamos a ver en un momento más. Él no se centró en todo lo que perdió, en todo lo que le robaron, en todo lo negativo, en la guerra, en lo que quedó atrás, ¿no? ¿Sabes qué se preguntó? Probablemente, ¿qué depende de mí aún en este contexto difícil, tremendo, solitario? ¿Qué es lo que sí depende de mí? Porque muchas veces nos pasa, no sé si te pasa, que en medio de las crisis, de los problemas, solemos enfocarnos en el contexto, en el afuera, en lo que pasa. Y difícilmente nos preguntamos, ¿y yo qué puedo hacer en esto? Hay gente que siempre está centrada en lo que no puede, en lo que no tiene. Daniel no lloró, no se centró en lo difícil que había sido. Dijo, a ver, esto es lo que hay. En este contexto, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? ¿Y sabes qué descubrió?
que él podía hacer y llevar adelante lo que de verdad se determinara y se propusiera en su corazón. ¿Por qué? Y porque lo que vos determinás de verdad, con firmeza, en tu corazón, eso es lo que le va a dar curso a tus pensamientos, a tus decisiones, a tus acciones, a tus estados de ánimo, a tu forma de relacionarte con vos mismo, con los demás, con Dios, a tu búsqueda de Dios. Corazón, en el Antiguo Testamento, no es algo que tenga que ver únicamente con los sentimientos, ¿sí? Porque uno siempre asocia, ¿o no?, corazón a sentimientos. Pero en el Antiguo Testamento implica mucho más. Cuando en el Antiguo Testamento vos lees corazón, ahí siempre está incluida la mente y la voluntad. En este texto, en el original, en el hebreo, la palabra que Daniel propuso en su corazón es la palabra lev. Y lev, ¿sabés qué quiere decir? No solamente quiere decir corazón, sino que quiere decir entendimiento, voluntad, intelecto y centro. Se propuso en intimidad, en el centro de su vida, en su intelecto, en su voluntad, con todo su ser, se propuso no contaminarse, ¿sí? No es que lo guió un sentimiento, como a veces nos pasa. ¿Cuántas veces sentiste que actuaste por impulso? Que te guiaban los sentimientos o las emociones. No fue así para Daniel. Él tomó una decisión, la sostuvo, se determinó y perseveró en un objetivo. Ahora, nadie le dio a Daniel una charla motivacional, ¿no? Nadie lo impulsó, nadie lo infló, nadie lo empujó para que él pudiera tomar la iniciativa, sino que él se determinó. Y no solamente se determinó a marcar una diferencia, sino a hacerse cargo de las consecuencias de esa decisión. Porque toda decisión que tomamos, incluso cuando nos tomamos una decisión y nos proponemos algo en Cristo, eso siempre tiene una consecuencia. Ahora, todas estas cuestiones que te estoy compartiendo son claves para poder liderarnos a nosotros mismos, porque van a marcar el enfoque y van a marcar el rumbo de nuestra vida, la iniciativa, la determinación, el asumir riesgos, el forjar carácter en medio de las circunstancias difíciles. Todo esto tiene que ver con aprender a liderarnos a nosotros mismos. Y hay una pregunta que te quiero hacer en esta noche. ¿Quién lidera tu vida hoy? ¿Quién lidera tu vida hoy? Porque sabés que siempre hay alguien que nos lidera. Hay personas que son lideradas por las circunstancias, entonces viven en crisis permanente, y porque el mundo está en crisis permanente. Y si te lidera el contexto, vas a vivir en crisis siempre. Hay personas que son lideradas por otras personas, que las llevan de la nariz para donde quieren, y así viven. Hay otras personas que son lideradas por sus carencias, y de esto te quiero hablar por un momento. Cuando nosotros vemos la vida de Daniel y cómo él se lideró a sí mismo, nos damos cuenta que lo hizo con un enfoque de reino. Tenemos que aprender mucho de este joven. Lo hizo con un enfoque de reino en el marco de la palabra de Dios, de los principios de Dios, de la voluntad de Dios. Y hay una de las cosas que más me impactan cuando leo todo el capítulo, el 1 especialmente, ¿no? Es que Daniel no se dejó liderar por sus carencias. Escuchá bien esto. No se dejó liderar por sus carencias, que en ese momento eran muchas, porque lo había perdido todo. Estaba en un país extraño, con una presión tremenda de que lo llevaban a un lugar y él tenía que aprender cosas que quizás no quería y comer cosas que no estaban acorde a su fe y tantas otras situaciones. Pero ¿sabes qué? Él no se dejó liderar por sus carencias. Hoy está el mundo lleno de personas que son lideradas por sus carencias. ¿Qué quiere decir esto? Gente que está centrada en lo que no tiene, en lo que no puede, en lo que perdió, en lo que vivió, en el pasado. No tengo esto, no tengo aquello, me pasó, no tengo plata, no tengo tiempo, perdí tal cosa. Carencias, lo que no tenemos, lo que nos falta. Ahora, cuando una persona vive guiada por las carencias, su mirada de la vida, sus decisiones, su ánimo, todo va a estar marcado por esas carencias. Todos carecemos de algo.
Pero una cosa es carecer de algo y otra cosa es ser liderado por esas carencias. Déjame que te dé algunos ejemplos bien concretos. Hay personas que están solteras y solteros, ¿sí? Jóvenes, grandes, ¿no? Y desean conocer a alguien para formar una familia, para compartir su vida, comenzar una relación. Y realmente es el anhelo de su corazón. Y a veces eso se hace esperar. No quiero pedir que levanten la mano, ¿no?, los que están en esa situación, pero a veces hay tiempos donde uno espera. Pero hay personas que a pesar de esta circunstancia, que es parte de la vida, no están limitados por esa carencia. Entonces aprovechan ese tiempo, invierten estudiando, conociendo nuevas personas, proyectándose, aprovechan que tienen más tiempo libre o lo que sea, ¿no? Y se proyectan en algo y avanzan, y se trazan objetivos, estudian, lo que sea. No están limitados ni liderados por esa carencia. Saben que Dios tiene un propósito. Saben que hay un destino de gloria para ellos y siguen avanzando en la vida. Mientras se mueven, ¿no? Porque, a ver, hago paréntesis. No baja un ángel del cielo, ¿viste? Y te dice, mirá, te presento. No. Hay que tener actitud, chicos y chicas. Actitud, ¿está bien? Ahora, estas personas viven esta situación como otras de la vida y siguen avanzando, se siguen renovando, se siguen proyectando en fe. Pero hay otros que están en la misma situación que son liderados por esa carencia, por la carencia de un compañero, de una compañera de vida. ¿Y sabés qué pasa muchas veces? Cuando te lidera esa carencia en una situación como esta, te enganchás con el primer zapato o la primer zapata que se te cruza por el camino. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estás liderada por esa carencia, porque en vez de valorarte, de verte como el Señor te ve, como un hombre y una mujer digno, valioso, amado por Dios, digno de respeto y honra, te lidera esa carencia, el temor a estar solo, el temor a estar sola. Y eso lleva a que muchas personas incluso vayan en contra muchas veces de lo que saben que el Señor marca en su palabra y del propósito que Dios tiene para sus vidas. Y terminan rebajándose en sus decisiones, en sus sueños para el futuro, y se enganchan con lo que hay, ¿no? Con tal de no quedarse solos. Están liderados por esa carencia. Ahora, cuando es así, déjame darte un consejo, no funciona generalmente esto. Porque nosotros no somos llamados a liderarnos o a dejarnos liderar por las carencias, sino por el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, renovate, ¿sí? Lidera tu vida, comenzando, si estás en esta situación, por verte a vos mismo o a vos misma como Dios te ve. ¿Y cómo te ve el Señor? Como alguien valioso. La Biblia, mira, dice ahí que nosotros estamos completos en Cristo. Amén. Amén. Y hay personas que siguen buscando la media naranja. Y ese es un mito que hay que derribar. Vos ya sos una naranja completa, sos una persona completa. ¿Sí? Entonces, cuando vos te valores, cuando te veas como Dios te ve, eso también es lo que vas a impartir en los que te rodean. Y eso es lo que los demás van a ver reflejado en vos. Y vas a dejar de mendigar atención, valoración, cariño, y a estar liderado o liderada muchas veces por la inseguridad que te genera esa carencia. Y vas a elegir con inteligencia a tu compañero, a tu compañera de vida, no desde la carencia, sino desde la valoración, desde el lugar donde Cristo te sentó. Estás sentado y sentada en lugares celestiales. Sos valioso, valiosa y digna de honra. Y Dios tiene un propósito para tu vida en este tiempo. Ahora, esto de vivir liderados por la carencia aplica a un montón de áreas y de aspectos. Por ejemplo, hay gente que está liderada por la carencia económica. ¿Sí? Quizás son personas que están prosperadas, bendecidas por Dios, que no tienen una necesidad financiera hoy, sin embargo, viven con una mentalidad de escasez. Viven lideradas por la carencia. Personas que quizás pasaron de chicos
por alguna situación de necesidad o en un momento de su vida, pero que se mantienen en esa mentalidad de escasez. Y eso es un condicionante a todo nivel. Hay otras personas que están lideradas por la carencia de valoración. ¿Y sabes qué? Buscan ser amados, amadas, tenidos en cuenta, a cualquier precio, aceptados a cualquier precio, para encajar y para pertenecer. Se amoldan a lo que venga, incluso aunque saben que quizás les va a ir mal, incluso a veces hasta en contra de lo que conocen de Dios para sus vidas. Cuando nos lidera la carencia, ¿sabes qué? No somos libres para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones sabias. Pero déjame darte una buena noticia. Cristo vino a hacerte libre. Libre de tu carencia, libre de tu pasado. Y en esta noche el Espíritu Santo te va a activar y a renovar la mirada para que puedas empezar a liderar tu vida desde un lugar de sanidad, no desde un lugar de carencia. A Daniel nunca lo lideró la carencia, nunca. Por eso pudo renovarse, por eso pudo destacarse, por eso pudo florecer en un contexto oscuro, hostil e incluso contrario a todo lo que él había aprendido. No sé si lo pensaste alguna vez, pero él floreció en contexto enemigo, en campo enemigo. Fue llevado cautivo por los mismos que le quitaron todo. Fue llevado cautivo por los mismos, o sea, los que le quitaron todo, ahora le estaban diciendo, mira, te vamos a dar una oportunidad. Lo podemos leer de esa manera, ¿no? Entre comillas, una oportunidad. Y Daniel, en medio de todo eso, se lideró de tal manera y se gestionó interiormente de tal manera que no le ganó el resentimiento, no le ganó el odio, no le ganó la angustia, aún en terreno enemigo. Él se desarrolló, se lideró en el espíritu y floreció. Porque si lees la historia de Daniel, sabes cómo termina, ¿no? Tremendo. Autoliderazgo tiene que ver con todo esto, tiene que ver con forjar carácter. La Biblia nos habla mucho del carácter. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que el carácter de Cristo necesitamos que todos los días el carácter de Cristo se active, se desarrolle en nuestra vida. Y para eso tenemos que ir a la palabra y conocerlo más a Jesús. ¿Cómo es el carácter de Cristo? ¿Qué puedo aprender de Él? ¿Cómo eso me puede ayudar a liderar mi vida, para renovarme, para cambiar, para avanzar? Autoliderazgo tiene que ver con forjar carácter, con entender que nosotros somos responsables directos de lo que vivimos, responsables de las cosas que vivimos. Y es cierto que hay muchas cosas que se escapan de nuestro control, hay muchas situaciones externas sobre las que no tenemos ninguna injerencia, es verdad, ¿sí? Las guerras, la economía del país, hay un montón de cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Sin embargo, sí depende de nosotros liderarnos para superar los obstáculos y para encarar con actitud lo que se nos presenta. Y no solo para encarar lo que se nos presenta, sino para liderarnos de tal manera que nosotros podamos ser capaces de generar oportunidades en medio de esas crisis. Daniel hizo esto. En medio de esa crisis, él hizo una propuesta y generó una oportunidad. En medio del peor contexto y de una gran tentación, Daniel se lideró a sí mismo. ¿Sabes qué? Él no dejó que lo lidere el sistema, él no dejó que lo lidere la cultura, la religión de Babilonia. Se propuso una meta alta, porque era una meta alta la que se propuso Daniel. Una meta alta que requería disciplina, carácter, autoliderazgo. Porque no contaminarse con la comida del rey y con el vino del rey era una meta alta. No sé si lo pensaste alguna vez así. Yo cuando estaba leyendo este pasaje digo, pero uno lo tiene, ¿no? Que lo conoce el pasaje, lo leímos 500 veces. Era una meta altísima la que él se propuso, en medio de un contexto difícil. ¿Por qué? Primero porque tenía que hacerse cargo de la decisión. Y segundo porque todos los días iba a estar frente a un archibanquete, imagínate, ¿no? Los mejores manjares, lo más rico, aparentemente lo más sano, que no era lo más sano, pero lo más exquisito. Era tentador eso. ¿Y sabes qué? Él dijo no. No. Daniel no era un masoquista, que dijo, bueno,
no sé, voy a probar con esto, voy a sufrir mirando cómo todos comen y yo me pierdo este banquete. No. Era alguien capaz de vivir firme en sus convicciones. Y hoy, más que nunca, el Señor nos llama a sus hijos en tierra de avivamiento, a que nos determinemos a vivir firmes en nuestras convicciones. ¿Cómo están siendo tus convicciones? ¿Qué es lo que está liderando tu vida? Hoy es una noche para volver a comprometerte, para identificar lo que te está limitando y empezar de nuevo, renovarte en el Espíritu Santo. Cristianos firmes en sus convicciones, que marcan la diferencia, que se animan a decir, esto no. Eso hizo Daniel. Esto no es lo que Dios quiere para mí. Esto no. Esto no combina con mi identidad de hijo de Dios. Esto no. Esto no me lleva a desarrollarme en plenitud. Esto no. Esto que es aparentemente bueno, y podría decir, bueno, pruebo un poquito, no pasa nada, no me va a llevar, y no me va a guiar, y no me va a encaminar, y no me va a empoderar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Él sabía que, entre otras cosas, esa comida que era ofrecida al rey, que le ofrecía el rey, era ofrecida a los ídolos, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? No es que Daniel se hizo vegano y dijo, ahora soy vegetariano, y entró en esa onda que hay ahora, Healthy Life, ¿no? Todo sanito, porque él va y le hace una propuesta al jefe. Le dice, mira, yo esta comida no la voy a comer. Hagamos una cosa. 10 días. A mí dame legumbres, dame verduras, y después compará. Y si ves que estoy demacrado y estoy mal, bueno, todo bien. Pero si no pasa eso, yo esta comida no la como. Y si conoces la historia, sabés, ¿no?, que lo encontró más rozagante, mejor que todos los demás que había alrededor que comían esa comida del rey. Entonces, él se determinó a estar firme en sus convicciones. Y para eso necesitamos desarrollar liderazgo en nuestra propia vida. Rechazó algo que no combinaba con la persona que quería ser. Te lo digo otra vez. Él rechazó algo que no combinaba con la persona que quería ser, con el propósito que Dios tenía para su vida. Renovó su compromiso. Te decía que esta es una noche para renovar tu compromiso con vos mismo primero, con vos misma primero y con el Señor. La renovación interior, siempre que tomes un compromiso de renovarte, de avanzar, de crecer en el propósito de Dios, esa determinación interna siempre se va a reflejar externamente, en lo que decís, en cómo actuás, en lo que haces. La firmeza de carácter que viene como consecuencia de un trabajo interno intencional es lo que nos va a ayudar para avanzar, para nutrirnos, para crecer, para determinarnos, por ejemplo, todos los días a abrir la palabra de Dios, a orar, a tener intimidad con el Señor, a mirar hacia adentro y decir, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me está llamando a hacer hoy? ¿En qué tengo que avanzar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo hago para seguir lo que Dios quiere para mí en este tiempo? ¿Cuál es el llamado de Dios para mí? ¿Qué cosa postergué? ¿Qué dije? ¿En qué me tengo que liderar? Para todo esto que te estoy diciendo, nos tenemos que liderar, porque a veces no tenés ganas de leer la Biblia, uno no tiene ganas de orar, pero nosotros sabemos que no nos movemos por ganas ni por emociones, sino por convicciones. Y este es un momento de la historia donde la iglesia del Señor está en crisis de convicciones. Por eso es un llamado a que volvamos a comprometernos, a estar firmes, como Daniel, en las cosas que son claves y que van a transformar tu vida, empezando por liderarnos en el marco de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice Isaías 26:3, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. O sea que cuando vos te determinás a liderar tu vida, a forjar carácter, dice acá que el Señor te va a guardar en perfecta paz.
¿Necesitas paz? Revisa todas estas cuestiones, porque esta es una promesa de Dios. Al de carácter firme, al que se mantiene firme en sus convicciones, lo guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque cuando yo me mantengo firme en mis convicciones, aun cuando vayan en contra de lo que el sistema propone, como le pasó a Daniel, lo que estoy haciendo es confiando en el Señor. No estoy tomando mis propias, diciendo, bueno, el Señor me abandonó, ¿ahora qué voy a hacer? No hizo eso Daniel. Se mantuvo firme y fiel a Dios. En medio de todo eso que era duro, nuevo, diferente, se renovó interiormente. Porque esta actitud tiene que ver con la renovación. ¿Sabés cómo hizo? Una de las cosas que hizo Daniel fue elegir adaptarse sin mimetizarse. Y eso es algo que tenemos que activar como hijos de Dios. Adaptarnos sin mimetizarnos. No podía vivir en un termo, Daniel, ¿está bien? Y nosotros tampoco podemos vivir en un termo, ¿no? No podía irse solo a un monte porque todo lo que veía alrededor era contrario a lo que había aprendido, era contrario a la ley de Dios, era contrario a su fe, a su llamado. Él estaba en un lugar donde era todo al revés a lo que quizás suponía que iba a suceder con su vida. Pero él eligió adaptarse y no mimetizarse. Y aprovechó las oportunidades. Y se tuvo que capacitar en ese contexto. Pero ¿sabes qué? Nunca transó su esencia. Nunca transó su esencia. Tuvo que estudiar la cultura de los babilonios, tuvo que estudiar la lengua de los babilonios, pero en su corazón él siempre se siguió rigiendo por los principios del reino. Y esto yo creo que es algo súper desafiante. A mí me desafía, no sé a vos. A mí me desafía esa mirada de la vida, esa determinación, esa fe, a que el sistema no te aplaste, no te corrompa, no te limite, no te apague la fe. Otra cosa que él hizo es que no se quedó en la intención, sino que trazó un plan de acción para su renovación. Con versito y todo te lo digo. No se quedó en la intención, sino que trazó un plan de acción para su renovación. Lo que él vivió, las consecuencias de lo que después vivió, no fueron porque tomó una decisión emocional de domingo. ¿Viste que a veces somos así? Que uno viene a la iglesia, ¿no? O estás en una reunión y decís, esa palabra es para mí, y este es el año de la renovación, lo voy a tomar, y mañana me voy a poner a leer 5 capítulos de la Biblia por todo lo que no leí, y te cuento del martes ya está, ¿no? El martes ya está, ¿sí? Pero la decisión que él tomó no fue por emoción, ¿sí? Porque eso no nos lleva a nada, ¿no? Porque se desvanece pronto todo lo que es por emoción. Por eso nosotros necesitamos autoliderazgo. ¿Por qué? Para sostener y para perseverar en nuestro compromiso y en nuestras determinaciones una vez que la emoción pasa. Eso es compromiso. Liderarnos a nosotros mismos tiene que ver con la actitud de tomar la iniciativa, con desarrollar esto que Daniel tuvo, ¿no? Autodisciplina, gestión. Animarse a proponer algo diferente, terminar lo que empezamos, ponernos objetivos y alcanzarlos, aunque nos lleve tiempo. No desistir, porque a veces somos un poco así. ¿O no te pasa? Que empezás con todo algo, te propones un objetivo, avanzás, pero a la primera crisis o a la segunda decís, no, esto no era de Dios. Pero en realidad será que nos falta liderarnos para seguir perseverando hasta haber alcanzado los objetivos que nos proponemos. Autoliderazgo tiene que ver con dejar de postergar, tiene que ver con dejar las excusas de lado, tiene que ver con recibir ese llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo para renovarnos interiormente, para predicar el Evangelio, para servir al Señor, para poner nuestra vida con todo lo que somos en sus manos, a su servicio, para hacer de bendición a otros. Si no nos lideramos a nosotros mismos, eso nunca va a suceder. No sucede. Si vos sos de Cristo, hay un testimonio que tenés que dar. Si yo soy de Cristo, hay un testimonio que tenemos que dar. Todo esto
esto que te vengo mencionando tiene que ver con nuestro testimonio de vida también. No se habla mucho del testimonio, ¿no? Del buen testimonio del que habla la palabra de Dios. Todo esto hace a nuestro testimonio. Si vos sos de Cristo, sabés que se tiene que notar. Se tiene que notar. Si Cristo es el centro de tu vida, entonces te vas a liderar para caminar acorde a un discípulo de Cristo. Y te vas a liderar para leer la Biblia, y te vas a liderar a vos mismo para obedecer la palabra de Dios. Y te vas a liderar cada día para estar en comunión con el Señor y con los hermanos. Y te vas a liderar para congregarte regularmente. Te vas a liderar para alinearte a la visión en la casa donde Dios te puso. En este caso, tierra de avivamiento. Dios te plantó acá para que vos florezcas, para que puedas alinearte a la visión de la casa, para que vivas en avivamiento y lleves avivamiento. Pero esto nunca va a suceder si no empezás a liderar tu vida, si no te renovás, si no te enfocás, si no te determinás. Dios quiere que florezcas en este tiempo. Quiere que florezcas en esta casa, en los lugares donde te movés, que seas de bendición. Liderarte para poder desarrollarte de manera integral en cada área de tu vida. Acá siempre te desafiamos y te impulsamos. No porque es una charlita de motivación esto, porque está en la palabra de Dios, porque Dios quiere que vivas una vida plena. Plena en todas las áreas de tu vida. Y el Señor quiere hacer su parte, como hemos aprendido. Hay un 50 que hace Dios, pero el otro 50 lo haces vos. Y la base de eso es el autoliderazgo, la convicción, forjar carácter, para invertir tus dones, tus talentos, tus habilidades, para la edificación de la iglesia, para la bendición de los que te rodean, para servir al Señor. ¿Y sabes qué? Lo más importante, te vas a liderar, como dice ahí, para sujetarte a Dios. Parece una paradoja, ¿no? Pero si vos comprendiste el sentido de esta palabra, te vas a dar cuenta que si vos no liderás tu vida en todo lo que estuvimos hablando, difícilmente te puedas sujetar a Dios. Cuando vos te liderás, eso se linkea inmediatamente, te liderás en el marco de la palabra, ¿no? Eso te impulsa y se linkea directamente con sujetarte a Dios. El que no se lidera a sí mismo en todo esto que estamos compartiendo, difícilmente esté dispuesto a vivir para Cristo. ¿Cómo haces? Si hoy estás allá, mañana allá. Si hoy tenés ganas, si hoy tengo ganas, mañana no tengo. Hoy vengo, mañana no. Hoy leo la Biblia y vivimos así, como vive cualquier persona sin Jesús. Pero nosotros no fuimos llamados a eso, queridos y queridas. Y a pesar de que haya dificultades, crisis, vamos de la mano del Señor. Y mientras vamos forjando carácter, mientras nos determinamos a vivir una vida comprometida con Él, dice ahí que Él nos guarda en completa paz, porque en Él hemos confiado. Tenés un Dios que nunca te suelta la mano. Tenés un Dios que nunca te abandona. Tenés un Dios que es fiel, y como cantábamos, incluso cuando te apartás, incluso cuando te alejás, Él deja las 99 y va por vos. Pero sabes que me encanta la parábola de la oveja perdida. Pero a mí me gusta también ver la otra parte, ¿no? Porque dice que fue el pastor, buscó a la que estaba perdida y dejó las 99. Y la pregunta es, ¿y qué hizo con esa que estaba perdida después? ¿Se quedó haciéndole así la espaldita, pobrecita, y dejó las otras? No, la trajo al redil. La volvió a insertar en ese lugar de pastos verdes para que pueda vivir también en plenitud. Qué tremendo, ¿no? Autoliderarte tiene que ver, entonces, con entender que vos y yo somos los primeros responsables de nuestra propia vida y que los pasos que vos no estés dispuesto a dar o dispuesta a dar para salir del lugar donde estás y renovarte y avanzar, nadie los va a dar por vos. Lo que vos no estés dispuesto a cambiar, nadie lo va a poder hacer por vos, ni siquiera Dios, aunque te suene fuerte, ni siquiera Dios, porque leímos al principio, y vuelvo a Efesios 4, dejen que el Espíritu los renueve.
Si vos no lo dejás, Dios no lo va a hacer. A veces escuchamos o decimos, en este tiempo especialmente, no sé si alguna vez escuchaste, el famoso siento de Dios, ¿sí? Nos pasa seguido, ¿no? Siento de Dios que tal cosa. Y viene un hermano y me dice, siento de Dios que tal otra. Ahora, ¿sabés que el autoliderazgo se refleja? Y uno lo dice y le sale, ¿no? A mí me pasa a veces, me siento de Dios, pero tenemos que aprender a escuchar lo que decimos y cómo hablamos. Porque la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y la palabra genera y cambia realidades. Y no es lo mismo decir, siento de Dios tal cosa, que decir, estuve orando y tomé una decisión. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Ojo con esto, ¿por qué? Porque cuando yo digo, siento de Dios, es toda una nebulosa, ¿no? Porque a veces por ahí el wifi no me conecta bien, siento de Dios, tomo una decisión, me fue mal, la culpa no es mía. Yo sentí de Dios, me pareció, ¿no? Pero cuando yo digo oro y tomo una decisión, ahí me toca hacer cargo yo. Y esto es otra cosa, ¿sí? Autoliderazgo tiene que ver con todas estas cuestiones, incluso con empezar a escuchar cómo nos estamos hablando, qué estamos diciendo, qué proclamamos con nuestra boca, qué nos decimos de nosotros mismos, qué impartimos en nuestra casa, cómo le hablamos a nuestro marido, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a nuestros empleados. Y podemos liderarnos también en ese sentido. Daniel se propuso no contaminarse y no figura en la Biblia una sola queja, solo la propuesta. No dice Daniel, después de estar quejándose. No. Se mantuvo con convicciones, se enfocó, hizo una propuesta, se activó, desarrolló carácter, se puso una meta, trazó un plan de acción, caminó en ese plan, cumplió el propósito de Dios para su vida. Siempre cuento la historia o el relato de un hombre que me causa mucha admiración, que era un psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración, que se llamó Viktor Frankl. Y este hombre estuvo en un lugar tremendo, ¿no? Difícil. Y él se determinó, se propuso en su corazón una decisión. Dijo, o esto a mí me aplasta, o yo voy a usar esto y voy a empezar a observar qué es lo que pasa y voy a estudiar la conducta del ser humano en los momentos de mayor presión. Y se dedicó a hacer eso. En el campo de concentración empezó a observar, en vez de estar enfocado en el hambre que tenía y en lo mal que le estaba pasando, hizo todo un estudio, una observación ahí en el campo, ¿no? De campo, podríamos decir, mirando cómo era la conducta del hombre frente a situaciones extremas. Y en un momento hay un libro que siempre recomiendo, que te lo recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido, que lo escribió él porque él termina saliendo de ese lugar. Él cuenta que su actitud, ¿sabes cuál era? Verse a sí mismo fuera de ahí, todo el tiempo. Cuando yo salga de acá, voy a volver a dar clases en la universidad. Cuando yo salga de acá, voy a escribir un libro. Cuando yo salga de acá, toda esta experiencia nefasta que me tocó vivir, la voy a usar para enriquecer la vida de la gente. Y fue así, porque este es el padre de la logoterapia, ¿no? Que bueno, no me voy a meter en eso, pero realmente una vida admirable y un libro recomendable. Entonces, él cuenta allí que cuando estaba en el peor momento, ¿no? Tenía el carcelero ahí al lado, él estaba desnudo, desnutrido, le pegaban, lo maltrataban, con nada para comer. Dice que descubrió algo, y es algo muy interesante. Él acuñó un término, dice, la libertad última del ser humano. La libertad última del ser humano, ¿sabes cuál es? Elegir la actitud frente a las circunstancias. Él decía, me robaron todo, te pueden robar hasta la libertad, pero nadie te puede robar la actitud, lo que vos te propones en tu corazón. Por eso este texto de Daniel es tan tremendo. Él propuso en su corazón no contaminarse.
Y esa propuesta no se quedó en propuesta, sino que tomó acción para cumplir esto. A todos nos pasan cosas en la vida, a todos. A veces nos pasan cosas feas y pensamos que solo a nosotros nos pasan, ¿no? A todos nos pasan cosas diferentes, pero todos vivimos cosas tristes por momento. No solo te pasa a vos. La Biblia dice en Eclesiastés que todos tenemos buenos y malos tiempos. Y dice el Señor, en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera. Dios hizo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todos pasamos por buenos y malos tiempos. Pero cuando estamos en los malos tiempos, qué bueno es, como enseñó una vez el pastor hace el año pasado, creo, o el anterior, considera, ponete a pensar, reflexioná, que eso te sirva para algo, que me sirva para algo, que las crisis no nos limiten, sino que sean una plataforma de activación para lo que viene. Como pasó con este ejemplo de este hombre que te acabo de compartir. A todos nos pasan cosas. El tema es qué actitud tenemos frente a ellas. Necesitamos desarrollar autoliderazgo. Hay gente que dice, quiero cambiar mi vida, quiero crecer. Óreme, pastora, porque quiero crecer, quiero cambiar. Y uno puede orar y estamos para eso, para servirte, para orar, para ministrarte. Pero con una oración sola no alcanza. Es cuestión de la actitud que cada uno tome en el corazón, del compromiso, de ese cambio que decimos que queremos. A veces nos quedamos en la intención y en el deseo, pero te quiero desafiar a que renueves tu mirada y que este sea un año donde te pongas en marcha en el área que el Espíritu Santo te esté marcando hoy, en este tiempo. Cuando solo nos quedamos en la intención de renovarnos, de avanzar, en realidad no nos estamos liderando a nosotros mismos y terminamos, ¿viste? Cuando vos pintás una pared como para darle una blanqueada y decís, tengo que vender la casa, no tengo tiempo de hacer toda una movida, hay humedad ahí, bueno, le voy a dar una blanqueada para que quede más presentable. Y en nuestra vida pasa igual, ¿no? Cuando tomamos decisiones, pero en realidad no nos lideramos y nos hacemos cargo y responsables de esas decisiones, de los cambios que van a llevar, del esfuerzo que va a llevar, de pagar el precio que tengamos que pagar, es darle una blanqueada. Porque la humedad vuelve a salir, está ahí. A veces, autoliderarnos y liderar nuestra vida para la transformación y la renovación en el espíritu, o en lo que Dios nos esté llamando, nos va a doler. Y va a requerir que tengamos que picar la pared. Pero después viene el enduido del Espíritu Santo, la pintura nueva del Señor y quedamos renovados. Claro que no es fácil liderar nuestra vida, pero sí te hace la vida más fácil una vez que empezás a transitar ese camino, ¿sí? Para terminar, autoliderarse para un hijo de Dios implica tener presente siempre quién es el jefe, ¿sí? ¿En qué marco te lideras a vos mismo? En el del propósito de Dios. Y lo vuelvo a repetir, en el marco de las Escrituras, en el marco de una mentalidad y de una cultura de reino, en el marco de la visión y de la palabra de Dios para la iglesia. No me lidero a mí misma como a mí me parece, como me pinta, hoy voy para allá, mañana para allá, hago lo que quiero. No, no es eso lo que estamos compartiendo en el espíritu de esta palabra, ¿no? Sino que, como Daniel, planeo el rumbo de mi vida y tomo las riendas enfocada y enfocado en honrar al Señor, en el marco de su voluntad que está en la palabra de Dios. Enfocado, enfocada en servir al Señor con todo lo que tengo, en amarlo con todo lo que soy, con todo mi ser, en ser un canal de avivamiento. Va por ahí la cosa. Mirá, Proverbios 16, 9 dice, el corazón del hombre planea su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Y entonces fue y habló con el encargado que le tenía que dar la comida. Y la Biblia dice que aunque Daniel halló favor delante de ese hombre, este hombre le dijo, ni loco te cambio la comida. Le dijo que no, me corta la cabeza el rey.
Y Daniel no dijo, bueno, lo intenté, es lo que hay. Siguió con sus convicciones, buscó la oportunidad, generó una nueva oportunidad y fue y habló con el otro que le pusieron después de jefe. Y ahí Dios le abrió la puerta, o Daniel mismo, ¿no? Con su actitud también abrió esa puerta. Entonces, el corazón del hombre planea su camino, porque aun cuando vos querés liderar tu vida, alcanzar un propósito, ponerte un objetivo y vas avanzando, muchas veces te va a pasar como a él, que aunque tenés el favor de Dios sobre tu vida, el contexto, eso que hablábamos al principio, las cosas que están ajenas, ¿no? El contexto, la circunstancia, lo que está fuera de tu control, se puede convertir en un obstáculo para tu avance, en el área que sea. Pero el favor de Dios está sobre tu vida. Entonces el desafío en esta noche es renovarnos en ese autoliderazgo para no quedarnos en el camino ante el primer obstáculo. Mirá si Daniel hubiera dicho, y bueno, ya está. No estaría escrito lo que está escrito, ¿eh? No estaría escrito, no hubiera sido lo que fue. Él siguió intentando, avanzando, firme en el propósito de Dios. Vos liderás tu vida, vos planeás tu camino, vos te proponés como Daniel lo que sea que el Señor te está mostrando que te tenés que proponer hoy mismo en tu corazón, pero sabés que lo haces en Cristo. Y cuando vos lo haces en Cristo, Dios endereza tus pasos. Amén. Quiero que por un momento te pongas de pie mientras los músicos van pasando. Ponete de pie y cerrá tus ojos por un momento y deja que el Señor te ministre en esta noche. Porque acá hay personas que tienen que tomar decisiones trascendentes y empezar a liderarse en ese sentido. Hay decisiones que estás postergando. Toma acción. Hay cosas que Dios te viene hablando hace tiempo. Ya lo escuchaste una vez, 2 veces, 3 veces. Pero no estás teniendo esa actitud de liderarte a vos mismo para caminar en aquello a lo que Dios te está llamando. ¿Qué estás esperando? Dios es paciente, es misericordioso, es compasivo. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana, dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? Los días pasan, ¿eh? El tiempo transcurre. Y aunque Dios te espera y te ama, hay cosas que tenés que accionar, levantarte, avanzar, animarte, determinarte, comprometerte, arriesgarte y sostenerlas en el tiempo. ¿Cuáles son? Vamos a orar. Quizás en esta noche vos descubriste que lo que te está liderando en este tiempo son tus carencias. Y es fuerte esto. Pero Dios en esta noche te está ministrando y te está llamando a ser liderado por el Espíritu, a recibir sanidad, a empezar a moverte en la libertad con que Cristo te hizo libre, a no permitir que esas carencias, la que sea, te lidere más. Es el Espíritu Santo el que quiere impulsarte, el que quiere traer revelación a tu vida, para que puedas ser libre y vivir en plenitud, para que lideres tu vida de tal manera que traces un rumbo conforme al propósito que Dios tiene para vos. Y cuando vos actives esa decisión y propongas eso en tu corazón, enseguida ahí se activa también lo sobrenatural de Dios, que está esperando que te tome fuerte de su mano. Que esté esperando que le digas, me propongo en mi corazón hoy no contaminarme, me propongo en mi corazón hoy no dejarme y no vivir más liderado o liderada por las carencias afectivas, emocionales, económicas. Me propongo en mi corazón levantarme en el nombre de Jesús y liderar mi vida para que apunte siempre a vos, Señor.
te entrego todo. Quiero que sea el Espíritu el que me guíe. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos hija de Dios? Es el Espíritu el que te va a guiar en tus pensamientos, el que te va a dar dirección, el que te va a impulsar en esta noche, si lo dejas a ser renovado en la actitud de tu mente, de tus pensamientos, para darle lugar. Es el Espíritu el que te impulsa en esta noche a liderarte para empezar a tener una comunión con Dios sostenida, porque Dios siempre está al lado tuyo. Pero yo sé que hay muchos a los que Dios está extrañando, porque hace tiempo que no se toman un mate con Jesús, que no abren la palabra de Dios, que no buscan el consejo ahí en la palabra, que no oran, que no se paran en ese tiempo tan importante, trascendente, porque lo que dice la palabra de Dios marca rumbos, cambia vidas, transforma corazones. La palabra de Dios tiene poder. Y hay personas que tienen que volver a liderarse en este sentido. Y hay personas también hoy, en esta noche, que quizás se están identificando, que no es Dios el que los está liderando, ni siquiera ellos mismos, sino que hay personas a su alrededor que los están llevando de acá para allá, sin rumbo, sin propósito, sin sentido, que están siendo quizás una influencia tan negativa, que se están alejando de los caminos del Señor. Empezá a liderar tu vida, te dice el Señor. Da pasos de activación, decirle que no a lo que le tengas que decir que no. ¿De qué manera vas a empezar a liderar tu vida diciendo no? Hay noes que tienen que ser dichos en esta noche en el Espíritu para que se desate lo nuevo que Dios quiere sobre tu vida. La renovación que el Señor quiere traer sobre tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos, Espíritu Santo, que estés ministrando los corazones. Señor, que tu palabra, que trae vida, que trae luz, que trae esperanza, que nos renueva, empiece a encender algo en aquellos que están necesitando desarrollar este principio de liderazgo. Todos lo necesitamos, Señor, todos. Por eso te pido, Espíritu Santo, que vos estés tocando, que estés tratando, que estés trayendo revelación, que estés mostrándoles aún en visiones, Señor, aquellas cosas en las que necesitan una renovación para que sus vidas puedan fluir en plenitud. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias porque vos sos el que nos guía. Gracias porque vos sos el que va delante de nosotros, si te dejamos. Y en esta noche yo quiero orar especialmente por aquellos que hasta hoy estaban poniendo alguna resistencia al obrar del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que se rompa esa resistencia ahora. En el nombre de Jesús, Señor, encendé un nuevo fuego para que cada uno de mis hermanos y mis hermanas te deje, te permita, te dé espacio para que vos obres y renueves sus pensamientos, sus actitudes, su vida entera, Señor. Entendemos la palabra, Señor. Entendemos que vos querés enseñarnos algo poderoso que tiene que ver con vivir rendidos delante tuyo. Pero ese vivir rendidos y ese manifestar a Cristo en todo lo que somos y todo lo que hacemos, Señor, también entendemos que no va a ser posible si no lideramos nuestra vida según tu propósito y según tu voluntad. Por eso, Señor, te pedimos que nos llenes. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que hagas algo nuevo en nuestro interior. Perdónanos, Señor, si estuvimos
liderando nuestra vida como se nos dio la gana, lejos tuyo, viviendo en modo sistema. Perdónanos, Señor. Y danos la fortaleza, Espíritu Santo, la sabiduría, la inteligencia que viene del cielo para proponernos en nuestro corazón avanzar en tu llamado, en tu propósito, en tus caminos, en la comunión con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro un nuevo tiempo, tiempo de renovación sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Tiempo de renovación en el espíritu, en los pensamientos, en las actitudes, en lo profundo del corazón. Tiempo de renovación en las decisiones. Tiempo de propuestas que parten no de sentimientos pasajeros, sino de decisiones que son eternas, forjadas en la comunión con el Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, que sea un tiempo de renovación, de activación, de expansión. Que sea un tiempo de renovación en el testimonio, Señor. Que como hijos somos llamados a dar. En el nombre de Jesús, Señor. Que esta unción de Daniel sea derramada sobre cada uno en esta noche. En el nombre de Jesús. Una unción de determinación, de liderazgo, de fe, de compromiso, de carácter. En el nombre de Jesús, convicciones firmes, Señor. Desata algo nuevo sobre tu iglesia, Señor. Una iglesia victoriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga, que es la que vos venís a buscar, Jesús. Pero para eso tenemos que ser un cuerpo, una iglesia firme, de convicciones firmes. Ayudarnos, Señor, unos a otros, apuntalarnos unos a otros. Gracias, Señor, por este ejemplo de Daniel, que estaba rodeado de personas de fe, de esos amigos que también eran gente de convicciones, gente con valores, gente de fe. Espíritu Santo, trae revelación ahora a mis hermanos. Mostrá, Señor, a cada uno quién me lidera, quién te lidera, quién te está dirigiendo, a dónde está yendo. Gracias, Señor, porque aún cuando nos corremos del camino, aún cuando fallamos, aún, Señor, cuando pecamos, vos nos amás tanto, 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 que sos capaz de dejar esas 99 e ir por nosotros, Señor. Gracias, 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 porque es una noche de volver a comprometernos, de restaurarnos, de renovarnos y de poder abrazar y comprender, Señor, esa gracia maravillosa que se derrama en esta noche sobre cada uno de los que estamos aquí. Esa gracia que te cubre en esta noche. La gracia de Jesús, el amor de Jesús. La gracia del Espíritu que te abraza, que te llena, que te atrae nuevamente a sus caminos, a su redil, al corazón del Padre. Espíritu Santo, encendé un fuego en los corazones de los que quizás estaban fríos y alejados. Ahora te damos gracias porque en este momento vos estás yendo a buscar a esa y a esa oveja que estaba alejada y la estás trayendo. Gracias, Señor. Declaro, Señor, sobre todos los que están tomando la determinación de volver a tu camino, de afirmarse y afianzarse en las convicciones y en la palabra, que no va a ser una decisión del momento. Señor, que todos los que en esta noche están tomando determinaciones, no va a ser una decisión de domingo nada más, sino que va a ser algo profundo, sostenido en el tiempo, transformador. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Honramos tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Vení a rescatarnos, vení a renovarnos, vení a transformarnos, vení a hacer algo nuevo en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. En
En el nombre poderoso de Jesús.